Hola, hoy es un tema diferente al que siempre hablamos en español. Normalmente es una reseña de Estudio Ghibli, pero por razones diferentes vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre un tema local para mí al menos, y que si ustedes no son de aquí, de Colombia, tal vez les interese escuchar o tal vez aprendan algo nuevo o tal vez sea algo diferente. Primero me voy a disculpar porque están martillando en algún lado, entonces si suenan ruidos extraños es porque están martillando en algún lado. El tema del que quiero hablar hoy es un poco como la situación actual de Colombia. En el día de hoy están haciendo una ceremonia porque se están entregando o sea, como que se ha confirmado, digamos, la entrega de la totalidad de armas de fuego, diría yo, de las FARC, que es la guerrilla más antigua de Colombia, una de las más antiguas de América Latina, la más antigua de América Latina es esto, seguramente una de las más antiguas del mundo, la verdad. Eh, ¿Qué pasa con esta entrega de armas? Es que obviamente hay muchos críticos y muchos dicen que en verdad no están entregando todas las armas, que faltan muchas por entregar, que no son técnicamente armas de fuego como metralletas y pistolas y demás, sino como granadas y morteros y cosas de ese estilo que también se van a entregar y se están entregando de hecho en este momento, sino que es un proceso largo porque están básicamente en escondites en todo el país, básicamente. Entonces eso toma algo de tiempo, pero supongo yo que para final de año ya debería también esas armas estar entregadas. Después de esto viene más proceso y más tecnicismos, digamos, y más, sí, procesos largos, en los que, y cuyo fin, la verdad, es que las FARC pueda lograr entrar en la vida política del país a través de su propio partido, que técnicamente ya existe, aunque no tiene representación digamos, en el Congreso o en el Senado, porque en las elecciones pasadas obviamente no existía esa organización. Se supone que para el 2018, no sé si todavía sigue lo mismo que acordaron al comienzo, que tendrán dos senadores y representantes, pero supongo que es algo como medio parecido, entonces pues desde el 2018 habrá algún tipo de representación en Cámara y Senado. Lo gracioso de eso es que muchas veces cuando miembros de ese partido, no los jefes, porque a veces también van los jefes, pero no siempre, sino como miembros de ese partido van al Senado o bueno, al Congreso en todo caso, siempre hay un poco de congresistas y de gente que les parece tenaz, que les parece terrible, que les parece lo peor, que en fin, que es como si se acabara el mundo para ellos, lo cual es un poco estúpido porque ese es el punto de las conversaciones de paz, que si tienen representación, pues obviamente tienen que ir en algún lado, y si tienen afinidad con ciertos partidos ya existentes, pues obviamente se van a reunir con ellos y obviamente los van a invitar y obviamente si van a ser parte de la vida política van a estar ahí en un momento o en otro, entonces no veo cuál es el problema por ese lado. El problema que hay también por muchos lados es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras, obviamente durante 60 años, cuando hubo conflicto con las guerrillas y con los paramilitares y demás, hubo muchos problemas con las tierras, se le quitaron tierras a campesinos, se le asignaron a terratenientes de gran riqueza, entonces hay gente que ahora está amasando, básicamente, no sé si se dice amasando, está aglomerando varios terrenos en muchas partes del país y tienen empresas y producen muchas cosas y la gente que vive ahí no tiene nada y vive muy mal hoy en día, más que todo en ciudades, pero obviamente también en las zonas rurales y eso es uno de los grandes problemas actualmente, porque el acuerdo de paz algo habla de eso y obviamente muchas personas con poder están preocupadas de que les quiten sus tierras a favor de dárselas a las personas que originalmente las tenían como su propiedad, entonces obviamente es un problema. Quería hablar de esto la verdad porque me parece que a pesar de que la entrega de armas, y así sea una parte de las armas, o solo sean las armas de tal, o sea lo que sea, me parece que son pasos importantes. Y no parece que a nadie le importe, de hecho. Obviamente a nadie le importa en el escenario internacional, muy poca gente le interesa si pasa o no pasa algo en general en Colombia. No es un país, o sea, a nosotros, a los colombianos tenemos algo que es que nos encanta mentirnos a nosotros mismos y nos encanta creer que nuestro país es más importante de lo que en verdad es. La verdad es que
en general a la gente no le interesa mucho lo que pase aquí, a menos que sea de una importancia masiva o algo que tiene que ver con afuera y nos involucra a nosotros, como algo así. Muy pocas veces se ve algo. Normalmente las noticias que se ven afuera de Colombia, sobre Colombia son malas y las noticias buenas que hay sobre colombianos son sobre colombianos que no viven en Colombia. Tipo Shakira, tipo Sofía Vergara, tipo algún futbolista que no voy a decir el nombre porque no me lo sé. En fin, son noticias de gente que vive en España, en Estados Unidos, en fin, en otros países. Muchos artistas también que viven en Italia, en fin. Gabriel García Márquez vivía en México, es decir, no, no hay nadie aquí del que la gente hable demasiado. Entonces es bastante curioso. Y cuando hablan de algo, tenemos que admitir que hablan de cosas malas. La otra vez me sorprendió que ningún medio internacional hablaba del atentado en un centro comercial que hubo hace poco, donde murieron 3 personas. Sin embargo, sí estaba en un sitio, en el Twitter de un periódico chino. Entonces es como en serio, o sea, así estamos que China nos pone atención, pero el resto del mundo le importa 3 rábanos. Obviamente China tiene que poner atención sobre todo porque es un país que quiere eh, tener control sobre ciertos territorios y control en el sentido no de control, sino de negociar con todo el mundo y tener como, ser como el preferido en todas partes, básicamente, y eso es bastante inteligente. Entonces buen movida por China, pero pues fue como el único medio que vi que reportaba, de pronto algún medio en España, pero muchas veces es influido por la cantidad de colombianos que viven en ciertos países, entonces la verdad no se sabe si es que a la gente de allá le interesa o es la gente colombiana que vive allá a la que le interesa, son dos cosas distintas. Y en Estados Unidos no vi ningún medio que lo publicara, por ejemplo. Entonces, pues, esto la verdad creo que no se está reportando mucho en ninguna parte. De pronto en algún periódico, en alguna línea pequeña, en algún artículo pequeño seguramente, pero es más que todo local. Entonces, ni siquiera entre los países de América Latina, lo cual es una lástima, porque se supone que siempre hablamos de la Unión Latinoamericana y que estamos muy unidos y que nos queremos mucho, pero todos sabemos que eso es pura mierda y hay que decirlo de esa manera porque así es lo que es. Cada uno coge por su lado cuando le conviene y cada uno se reúne cuando le conviene. Entonces es un poco, un poco extraño la situación en ese sentido. Ya cuando hablamos de la respuesta interna respecto a esto, la gente tiene dos respuestas básicas. La mayoría de la gente no le interesa, a la mayoría de la gente no le importa y la prueba de eso fue el referendo que hubo sobre los acuerdos de paz, que los acuerdos de paz perdieron, pero perdieron porque la verdad votó menos del 50%, mucho menos del 50% de las personas. Entonces, en mi concepto, ese referendo no es válido, porque para algo que es de interés nacional, como eso, como unos acuerdos de paz que terminan un conflicto de 60 años, no, o sea, debieron decir, tiene que votar más del 70% de la gente, o si no, no es válido, así de fácil. De hecho, sí había un umbral, pero el umbral era tan bajo porque el gobierno lo puso bajo para poderlo pasar, pero ni con esas. O sea, si hubiera ganado el no con un 60%, es muy diferente que como lo ganó con 30%. No me acuerdo ni siquiera cuántas personas votaron, pero es diferente. Y esa es la respuesta de la gente, por eso es indiferencia total o hay una buena parte de la población que es la que grita más básicamente, que está en contra de todo básicamente, no es porque esté en contra de eso en concreto, sino porque no le gusta nada y eso es algo que pasa aquí en Colombia muy seguido, es que a la gente nunca le gusta nada. Entregaron mucho las armas, entonces ¿por qué no han entregado las otras? Hay paz, pero no hay paz. Hay no sé qué, no sé qué. Entonces siempre va a haber un problema. La situación en Colombia, y supongo que en muchos países es lo mismo, es que nunca hay nada suficientemente bueno, siempre tiene que haber algún problema. Acá, así, no sé, así haya un día que no maten a nadie, básicamente, va a ser un problema que no maten a nadie, por alguna extraña razón. No sé cómo, no sé por qué, pero seguramente si eso llega a ocurrir alguna vez va a ser así, porque así somos los colombianos, le vemos un problema a absolutamente todo. Todo es un lío, todo es el acabose, mejor dicho, es el Armagedón, básicamente. Entonces es por eso que es muy hipócrita. Somos una sociedad extremadamente hipócrita aquí en Colombia, pero es hipócrita y es un poco chistoso, la verdad, incluso, que nos quejemos tanto, o parezca que nos quejamos tanto, pero a la hora de que debe haber una elección, sea referendo, sea una elección normal, nunca pasamos el 50% de los votos, o sea, no por nadie, sino de los votos en general,
nunca pasaron el 50% del potencial de votantes, lo que es terriblemente grave. O sea, ninguno de los presidentes, creo que el último presidente que tuvo como más votación fue como que pasó ligeramente el 50%, pero eso fue como hace 15 años, de pronto 20 años, no sé más, y de ahí para atrás, mucho menos del 50% de las personas votan, han votado por el presidente, o sea, ni siquiera vamos a decir por senadores, por alcaldes, por en fin, por un poco de puestos que la verdad la mitad no sirve para nada y la otra mitad se los terminan robando de alguna manera o de otra. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo no va a haber corrupción si a la gente no le importa en el único momento en el que le dicen, por favor, necesitamos que le importe porque necesitamos su opinión? Y la gente simplemente no le va a interesar su opinión porque ya hay algo como generalizado que dice, ¿para qué voy a dar mi opinión si es que no importa? Entonces, obviamente, entonces es como una cosa de nunca acabar, es un círculo vicioso, básicamente. Entonces, eso es lo que me hace pensar la entrega de armas que hay hoy y la situación de Colombia que en general siempre, o sea, la gente siempre ha dicho que es mala, o sea, la gente siempre dice, ay, estos tiempos como están de difíciles. Todos los tiempos han estado difíciles en Colombia, desde que hubo la independencia e incluso antes, este país estaba jodido. Entonces, no sé cuál es el pasado que la gente dice que fue mejor o cuál momento es el que dicen que fue perfecto, no sé, pero en este país nunca ha habido en verdad un momento de calma, un momento en el que todos hayamos estado unidos, un momento de reflexión verdadera, nunca ha habido, nunca ha habido. Hemos estado matándonos años, no son 60 años que nos hemos estado matando, nos hemos estado matando desde 1700. O sea, esto no es de ahorita. O sea, desde que los españoles pisaron un pie acá, nos empezamos a coger los unos contra los otros y no hemos terminado todavía, porque a pesar de que las FARC deja de existir, existen otros grupos subversivos de izquierdas y de derechas. Por todos lados hay grupos delincuenciales, hay extremismos políticos, en fin, hay hasta para vender. Entonces, esa es la situación actual de Colombia, tristemente, al menos en cuanto a política. Sé que a muchas personas no les va a gustar lo que dije en este video, pero pues la verdad no me importa porque es mi opinión en cuanto al país y creo que es muy difícil de negar lo que dije, la verdad. Pero pues sé que hay mucha gente que le encanta creer que es un país perfecto, entonces los dejaré siguiendo pensar eso y si quieren dejar comentarios insultantes los voy a borrar o simplemente no los voy a leer, entonces pierden el tiempo si lo hacen. Y a los que opinan lo mismo, díganme por qué opinan lo mismo, me interesaría mucho esa conversación. Muchas gracias por ver este video, sé que de pronto van a dejar de suscribirse muchas personas, pero pues bueno, en fin, así son las cosas. Muchas gracias de nuevo por ver el video, den me gusta, compartan el video, suscríbanse al canal para por fin llegar a los 100 suscriptores y muchas gracias a todos.